Como decía Baltasar Gracián, lo bueno si breve, dos veces bueno. Así que hoy vengo con una serie de recomendaciones de libros muy cortitos, todos ellos de literatura española, que a mí me gustaron muchísimo en su momento. Sí que es cierto que hace ya bastante tiempo que los leí, pero me apetece mucho hablaros un poquito sobre ellos y sobre todo animaros a que los leáis si aún no lo habéis hecho. Así que sin enrollarme más, allá voy. Comenzamos con un libro que produjo en mí un impacto bastante grande. La verdad es que dejó una huella imborrable. Lo leí hace ya unos 3 años. Se trata de La lluvia amarilla, de Julia Llamazares. Una novelita muy corta, como veis es realmente breve, creo que son unas 140 páginas más o menos. Se publicó en 1988 y creo que se ha convertido en uno de los símbolos de la literatura rural, pero centrada sobre todo en la idea de abandono, de éxodo rural. Fue una historia muy triste sobre la más absoluta y desoladora soledad. Entre las páginas de este libro vamos a conocer a Andrés, que es el protagonista, el cual nos va a relatar cómo vive sus últimos días en una aldea que se ha quedado absolutamente deshabitada. Se trata de Aimiel, en el Pirineo aragonés, un pueblecito que ha quedado sumido en el más triste olvido y que vamos a conocer a través del recuerdo de Andrés, de este protagonista. Andrés es un hombre que lo ha perdido todo y que lo único que le queda para poder refugiarse en algo y tener algo de esperanza, el clavo ardiendo al que agarrarse, es su memoria y poder volver al pasado a través del recuerdo. Un pasado en el que había vida, en el que había compañía, pero un pasado también bastante reciente en el que nos va contando cómo va perdiendo todo lo que posee y cómo va viendo ese abandono en el que queda sumida la población. El personaje de su mujer, de Sabina, también es bastante interesante y aunque no nos cuente prácticamente nada sobre ella, porque todo lo que conocemos lo conocemos en boca de Andrés, con un monólogo interior que es bastante contundente, un estilo sencillo, directo, pero a la vez muy poético. En el caso de, como os decía, de Sabina, nos llega, aunque no sea directamente a través de ella, la absoluta desolación y desesperación, sobre todo también de este personaje, que es crucial en la vida de Andrés y que así nos lo va a saber él, nos lo va a hacer saber él. Como os decía, el estilo está lleno de metáforas, de repeticiones sobre todo, porque el autor quiere hacer mucho hincapié en una idea que es la del paso del tiempo, que está muy bellamente representada a través del color amarillo, ese óxido que va amarilleando todo a su paso, las hojas de los libros y todo lo que tenemos material y también la memoria. Bueno, de verdad, es maravilloso, no os cuento mucho más. A mí me gustaría incluso releerla porque ya os digo que es que además el estilo es bellísimo, es toda una experiencia, además de la historia que cuenta. Y bueno, si no la habéis leído, os animo a hacerlo porque merece muchísimo la pena. Seguimos con otra novela muy breve también y que me dejó absolutamente conmocionada. En este caso, ambientada en la Guerra Civil Española. Os estoy hablando de Requiem por un campesino español, de Ramón J. Sender. En cuanto al contexto literario, para situaros un poco, yo llegué a esta obra durante una relectura que hice tanto de Romancero Gitano como de Bodas de Sangre de Federico García Lorca, y en un momento en el que también publica Vicente Aleixandre Espadas como labios y sigue la estela muy viva y sigue muy en boca el San Manuel Bueno Mártir de Miguel de Unamuno, que también podría haberlo recomendado y aprovecho para recomendarlo, aunque ya os hablé de él en una ocasión anterior. Y con respecto a Miguel de Unamuno, hago un pequeño paréntesis, quiero leer las novelitas que me faltan muy pocas, para poder hacer un vídeo dedicado a él sobre sus novelas y sus cuentos, que también los he leído al completo. Así que bueno, cierro paréntesis y en este contexto Ramón J. Sender lo que decide hacer es acentuar su compromiso social y su compromiso político, y unos años más tarde, en el año 1953, va a publicar esta obra
que la publicara originalmente en México con otro nombre, debido a la censura de la dictadura franquista, que será Mosé Millán, que es el nombre del encargado de contarnos la historia que aquí sucede en Requiem por un campesino español. Mosé Millán nos va a narrar lo que le ocurrió a Paco el del Molino durante la misa, esperando a que ocurra la misa. Paco el del Molino está durante el funeral de este personaje, pues el sacerdote nos va a ir contando, recomponiendo la historia a través de su memoria, lo que ha ocurrido para que ese desenlace haya sido tal, y teniendo en cuenta que la tragedia va a estar también servida. Es una obra bastante dura y sobre todo es una obra que a mí me dejó muy clara la habilidad de Ramón J. Sender en cuanto a estructura narrativa, porque hay varios saltos temporales que no impiden en ningún momento que la lectura sea fluida, no vas a perderte, pero sí que demuestra su maestría a la hora de recomponer una historia a raíz de una serie de acontecimientos que están aparentemente aislados, pero en los que además va a incluir unos elementos que van a ser clave y que van a actuar un poco como símbolos que nos van a ayudar para entender muy bien el trasfondo de esta historia y toda esta historia. Asimismo, los personajes también nos van a ayudar a comprender bien qué es lo que verdaderamente se oculta tras algunos de los hechos que aquí subyacen y que componen esta historia. Están muy bien perfilados, cada uno de ellos tiene unas características propias, representa una ideología y van a servir para entender y comprender mucho mejor las razones y los motivos que han llevado a este final y a que se esté celebrando este requiem por Paco el del Molino, por uno de los personajes que van a ser clave para narrarnos esta historia, para contarnos esta historia. Es un libro maravilloso, de verdad, tenéis que leerlo para descubrir qué pasó y sobre todo cómo nos lo cuenta Ramón J. Sender, y para mí fue todo un descubrimiento. Estoy deseando leer en otro registro completamente diferente, según me habéis comentado, la tesis de Nancy, y seguir descubriendo, por supuesto, el resto de obras de este autor. Así que si tenéis alguna recomendación y lo habéis leído y ahí tenéis algo que comentarme, os lo agradezco mucho. Y si no, ya estáis tardando porque de verdad que es un librazo. Seguimos con otra novelita muy corta del año 1991 y en este caso de Miguel Delibes. Se trata de Señora de Rojo sobre fondo gris y, una vez más, una obra en este caso muy conmovedora porque está escrita con una sensibilidad, una delicadeza, una emotividad que te llegan también al alma, sobre todo por la historia, por lo que nos va a contar. La verdad es que yo me aproximé a este libro sin saber muy bien lo que me iba a encontrar. Como veis, una vez más, es muy cortito, os lo podéis leer en un suspiro porque además te mantiene pegada a las páginas. Y ya solo con el título y con esta imagen que tenemos en este caso, en esta edición de Austral de la portada, te da la sensación de que vas a conocer a una mujer enigmática que te va a dejar huella. No tanto ella, la protagonista, o a quién va dedicado este libro, sino la forma que tiene de contarlo y todas las reflexiones y las ideas que nos traslada el autor. Es un libro absolutamente precioso, muy nostálgico, muy triste también, plagado de melancolía, porque el autor Miguel Delibes lo escribió tras morir su esposa, Ángeles, como una especie de homenaje hacia ella y de poder contar todo lo que despertaba en él y todo lo que sentía por ella, realizar un retrato muy emotivo. Y en este caso lo hará a través de un pintor que va a ser el protagonista del texto, un pintor muy reconocido que se encuentra sumido en una crisis creativa. ¿Y qué hace? ¿A qué se dedica o cuál es su tabla de salvación en ese momento? Pues recurrir a la memoria y recordar a su esposa, a su mujer, porque tenía un carácter muy enérgico, muy vivaz, era una mujer muy inteligente, una mujer que amaba la belleza, que amaba el arte, que se fijaba en los pequeños detalles, nos traslada también muy bien cuáles eran las pequeñas manías que tenía esta mujer, y en ese sentido es que es un libro tan humano,
tan cercano, que está narrado con una sencillez muy cercana, de manera muy, muy bonita, muy bella, al fin y al cabo. La verdad es que es un libro sobre todo muy melancólico, sobre una mujer que, como Miguel Delibes decía, aligeraba la pesadumbre de vivir, tal cual. Así que bueno, creo que es un homenaje verdaderamente precioso que también os recomiendo muchísimo si no lo habéis leído. Ahora, el penúltimo libro del que quiero hablaros es un libro muy especial para mí. Es una de las obras fundamentales de esta autora, que comparte muchísimo con mi queridísimo Federico García Lorca, porque ambos se basaron en el mismo suceso que acaeció en el año 1928 en el Cortijo del Fraile, en Almería, un crimen que conmocionó a la sociedad y que es el que dio origen a Bodas de Sangre en 1932 en el caso de Federico García Lorca y a Puñal de Claveles en el año 1931 en el caso de Carmen de Burgos. Me gusta mucho Carmen de Burgos, es una escritora con la que conecto especialmente. Me apasiona su vida a medida que la he ido conociendo y que he ido investigando sobre ella. De hecho, tenéis un vídeo en el canal que os dejaré por aquí o que dejaré abajo en la cajita de información en el que os hablo mucho sobre, bueno, os hablo de manera breve al final porque tuvo una vida con muchísima información, tuvo una vida muy intensa y también os hablo un poco sobre La Malcasada, que es otra de las obras que recomiendo mucho. El caso es que aquí, en Puñal de Claveles, vamos a encontrar esa narración de la historia de una mujer, de la novia, que pues que vive una tragedia cuando se casa y la noche de bodas pues decide irse, fugarse con su primo, que no era su marido, y claro, esto provoca una persecución y finalmente el cuñado de la novia mata cuando los encuentra ambos escapando al amante. Bueno, pues este suceso lo contará de una forma determinada Federico García Lorca y de una forma diametralmente opuesta, sobre todo en cuanto al final, porque luego hay también una serie de elementos que comparten Carmen de Burgos. En el caso de Federico García Lorca el lenguaje es muy poético, hay una fuerza expresiva característica y un final trágico por excelencia, al más puro estilo de las obras de teatro de Federico García Lorca. Y en el caso de Carmen de Burgos, el estilo es también ciertamente poético, aunque no con esa misma fuerza, pero el final es muy diferente. La orientación que le otorga Carmen de Burgos a este hecho, a esta historia, es de compromiso social. Ella quiere ahondar mucho más en la necesidad que tiene la protagonista, la novia, en la que se centra, de hecho, en toda la narración, en sus características como mujer, que tiene que enfrentarse a la sociedad y que tiene que conseguir la autorrealización. Se centra mucho más en este aspecto, como hace en el resto de sus obras también. Aunque el lenguaje también esconde una serie de metáforas y de simbología, sobre todo en cuanto al color rojo, a la sangre. Aquí también ya simplemente con el título Puñal de Claveles vemos que la simbología va a tener bastante peso y la ambientación nos traslada de lleno a esa Almería tan árida. Va a ser otro de los puntos fundamentales. Se lee en nada, en un suspiro. Es que, como veis el tamaño, podéis ver, la letra está bastante bien, pero es que es nada. Es una historia que vais a devorar, mucho más optimista que como la enfoca Federico García Lorca y que yo creo que puede ser además una buenísima puerta de entrada para descubrir también la narrativa y el estilo tan particular que tenía Carmen de Burgos. Así que otra recomendación que os hago y que espero que leáis y me comentéis qué tal, qué os ha parecido. Y terminamos con un gran clásico de la literatura española, otro de mis autores favoritos, y en este caso os quiero hablar de un libro que abre toda una serie de lecturas siguientes porque es toda una saga, o más bien, bueno, una colección de novelas históricas. Se trata nada más y nada menos que de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Yo os traigo en este caso el primero de todos. Se pueden leer perfectamente, sobre todo, bueno, el primero, si te interesa en la novela histórica,
de manera, pues quedándote simplemente en este, o si quieres continuar, o si te interesa algún episodio o algún momento histórico concreto, pues simplemente ir a por la novela que se centre en ese momento. No pasa nada, hombre, lo ideal es ir leyéndolas poco a poco, pero podríamos decir que se pueden leer también de manera individual o aislada. El caso es que mi puerta de entrada a Benito Pérez Galdós fue esta novela, publicada en el año 1873, y es maravillosa. Los episodios nacionales cuentan con un total de 46 novelas, que son una radiografía perfecta de la España del siglo XIX. Podría parecer que es tedioso o que puede ser aburrido, y de verdad que os digo que nada más lejos de la realidad. Es muy entretenida esta lectura, muy interesante, está muy bien documentada, y desde mi punto de vista el principal punto fuerte es que Benito Pérez Galdós logra equilibrar a la perfección los hechos históricos y sociales y políticos con la parte ficticia. Va intercalando la propia vida de los personajes que crea con lo que ocurrió en el momento, en lo que ocurrió en la realidad, y es que lo hace de una manera tan fluida que a mí me sumergió de lleno en la historia y me encantó, me gustó muchísimo. Otro de los puntos fuertes, sobre todo, además de esa fina ironía que aquí vamos a encontrar también tan característica de este autor, es que los personajes los construye de una manera tan magistral, creo que siempre es su sello de identidad, personajes muy humanos, personajes con características muy concretas, muy diferentes entre sí. Podría parecer en algún caso que pueden ser personajes muy intensos o incluso un tanto caricaturescos, podríamos decir, pero es que al final lo que él pretende es representar a la variedad de tipos que había en la España del momento. Cada uno va a tener una función determinada, nos va a trasladar una ideología determinada, lo que se estaba cociendo en ese momento en la sociedad, la diversidad que había de opiniones y de modos de pensar y de modos sobre todo de interpretar lo que estaba ocurriendo, y eso lo vamos a tener aquí representado a la perfección desde mi punto de vista. Y sobre todo ese personaje protagonista de Gabriel de Araceli, con el que empatizas en todo momento, te traslada sus miedos, sus temores, sus alegrías, sus penas. Es un personaje muy humano, muy cercano, que además tiene la particularidad de que nos va a ir narrando en primera persona, que eso hace pues que lo sientas todavía mucho más cercano todo lo que va ocurriendo, pero aquí viajamos a su niñez, porque él el episodio de Trafalgar lo vive cuando es niño, pero nos lo va contando a través del recuerdo desde el momento presente en el que ya su corazón es anciano. Entonces, en todo momento vamos a saber que es un anciano el que nos está contando sus recuerdos de infancia y de niñez, con los que consigue trasladarnos a la vez esa ternura de la infancia y esa visión que tenía en ese momento, pero ya con la distancia del paso de los años y del paso del tiempo. Así que la verdad es que es un testimonio al que le tengo mucho cariño a este libro. Me quedé por el episodio 7, creo recordar, los fui leyendo en mi proyecto, era ir leyéndolos todos poco a poco, pero al final, bueno, pues lo dejé estancado, no porque no me estuviese gustando en absoluto, pero porque, bueno, pues también quise en ese momento cambiar, se metieron otras lecturas por medio, bueno, lo que va pasando, lo que suele ocurrir. Así que nada, este es el último libro que os quiero recomendar. Son libros muy cortitos que seguro que disfrutáis mucho si no los habéis leído. He querido centrarme en este caso en libros de literatura española. Más adelante también traeré otro de libros muy cortitos de literatura en general, porque además este verano estoy leyendo muchos libros breves. Y nada más, que como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, que espero que estéis todos muy bien. Gracias de verdad por el apoyo, que leáis mucho y nos vemos muy prontito. ¡Chao!